en el cual se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país, esto no obsta a democracia interna. La democracia no es crear un soviet, tampoco la democracia es la socialización de los medios de producción, pero nuestra Constitución, con todos los bemoles que uno pueda ponerle y con todos los precedentes de lo que es el 14 bis, ¿sí? Que es un artículo por antonomasia del campo sociolaboral, pero que fue impuesto a partir de la derogación de un bando militar de una constitución legítima, como era la Constitución de 1949, y que hasta el día de hoy, a pesar de la reforma del 94, sigue poniéndose en duda que esa Constitución del 49, sino todo, al menos en parte, en toda la parte dogmática, no sigue estando vigente. Este es un tema más de derecho, si se quiere, pero es que lo refiero particularmente en este sentido. Ahí se habla de que en el artículo 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y después tiene, digamos, 3 apartados o 3 párrafos que se refieren, dicho así muy rápidamente, a los aspectos individuales, básicamente del trabajo, a los aspectos colectivos, en su segundo párrafo, y a los aspectos ligados a la seguridad social. El conocer la Constitución Nacional, el saber casi como de memoria el 14 bis, el conocer los artículos que se ligan a eso, como el 75, inciso 22 y 19 de la Constitución, que se refieren a los tratados de derechos humanos que se incorporan con igual rango que nuestra Constitución y que ponen a los tratados internacionales en general, aún los que no están taxativamente ahí enumerados, como norma supralegal. Ustedes habrán visto, no puedo dudar que en los derechos que allá vienen cursando, sobre todo conociendo a los docentes que están, no hayan profundizado en lo que hace a esa pirámide jurídica, ese orden de prelación entre las normas estatales, básicamente, como fuente de derecho. Entonces, acá tenemos una norma máxima, que es la Constitución. Tradicionalmente, hasta el 94, cuando hubo la última reforma constitucional, por detrás de la Constitución venía la ley nacional, la ley federal. Y lo que sucedió con esa reforma, entre otras muchas cosas, fue primero que integró derecho internacional público a el ámbito de nuestra Constitución, es decir, los tratados de derechos humanos que están taxativamente enunciados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, son de igual rango que la Constitución. Pero además, todos los tratados que la Argentina ha ratificado han puesto un escalón más entre la ley federal y la Constitución. Por eso se habla de su supralegalidad. ¿Qué importancia puede tener esto para ustedes, que no son estudiantes de Derecho y pueden resultarles muy tedioso el tema jurídico o importarles poco? Tiene trascendencia porque ustedes van a manejar una cantidad de normas que provienen de tratados multilaterales, por ejemplo, los convenios de la OIT, y que ustedes tienen que saber qué valor tiene en relación a las normativas internas, porque en más de un caso van a ver, y en mucha de la jurisprudencia que nosotros les vamos a proveer para que analicen, van a encontrar la referencia a algunas normas de la OIT como normas supralegales. No quiero juridizar mucho mi charla de hoy inicial, pero sí quiero marcarles algunas cosas que son fundamentales que ustedes conozcan. No todo en la materia que damos es de enorme importancia. Hay muchas cosas que completan. Tampoco es nuestra materia la más importante de toda su carrera. Tampoco la afinidad que ustedes tengan con la materia es algo que condicione para ejercer la profesión.
Todos hemos sido estudiantes y sabemos que hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos. Lo que ustedes no pueden desconocer son las cuestiones básicas, lo sustancial de la materia que nosotros damos, porque lo sustancial de la materia que damos es el colofón de su carrera. Y con esto ustedes van a salir mejor o peor preparados para ejercer una profesión que les va a demandar no solo conocimientos, sino saber dónde buscar esos conocimientos. Ninguno de nosotros, por más años que llevemos en la docencia, conocemos todo, o lo conocemos con profundidad. Hay infinidad de cosas que uno está aprendiendo todos los días. Suelo decir que muchas de las preguntas, hasta las que parecen más elementales que en los cursos de grado, particularmente, intervengo, me hacen plantearme o replantearme cosas que a lo mejor vengo repitiendo hace décadas sin haberlas pensado demasiado, sino tomándolas de los textos, de los autores o de los que fueron maestros de uno. Y puede ser que después de esa pregunta tan simple y de tener que repreguntarme yo mismo o buscar más información, termine pensando lo mismo que pensaba antes. Pero a lo que apunto es que la duda no, es para todos. La importancia entonces es no solo poder adquirir determinado tipo de conocimientos a través de las clases, a través de la lectura, a través del debate, a través del análisis que vamos a proponerle, sino que ustedes mañana puedan recurrir a determinada bibliografía, que no solamente meterse en Google y tirar una voz, una palabra y ver qué sale por ahí, aunque esto nos facilita muchas cosas, ¿no? Para todos, para nosotros en primer lugar y para ustedes también. Pero lo cierto es que como uno no tiene en realidad el conocimiento totalmente acabado, siempre está aprendiendo, y esta es un territorio de una gran dinámica. Es decir, nosotros no podemos pensar que las relaciones laborales eran lo mismo en 1960 que en 1980, en plena dictadura, ni lo fueron en los 90, ni lo fueron entre el 2003 y el 2015, digo, para tomar etapas que estemos más o menos cerca de lo que fueron o que predominó, marcan ni son las relaciones laborales iguales en los 4 años anteriores, ni las que están hoy, y hoy particularmente atravesadas por 2 o 3 elementos especialmente importantes. Uno de ellos es la pandemia, una peste que no tiene precedente en más de 100 años. Cuando se busca alguna comparación, se habla de la gripe española, que en realidad ustedes saben que es mal llamada española porque el que inició, es decir, el paciente cero, venía de Estados Unidos, ¿sí? Pero le quedó la peste española, como acá al principio se hablaba de la peste china, que tampoco se sabe a ciencia cierta si ese fue el origen. O nos tenemos que remontar al medioevo para pensar en la peste negra, ¿sí? que llevó a reducir en más de 1/3 la población de toda Europa. Lo que tiene de particular y vinculado a nuestra materia es que esto sucede simultáneamente en todo el mundo. Esto exige a todo el mundo, aunque sea serialmente y con las resistencias de cada sociedad particular o las decisiones de cada gobierno en especial, que nos aislemos, que nos distanciemos, que tomemos protocolos determinados, que cambien los términos de las relaciones sociales, personales y por supuesto laborales. Y que estemos esperando, como estamos, a una nueva normalidad que nadie sabe muy bien en qué va a consistir. Ya de hecho, de algún modo, a partir de septiembre, se van a estar abriendo casi todas las actividades con todavía una serie de restricciones y se nos plantean muchas dudas cuando tenemos que resolver casos particulares, que no es 1 en 1000, sino son 1000, miles y miles. Y a lo mejor ustedes tienen alguna experiencia familiar, personal o laboral de este tipo. Pero ¿qué pasa cuando estoy llamando a alguien a trabajar hoy porque tiene la primera dosis, pero pertenece a un grupo de riesgo, ¿sí? O tiene
obligaciones parentales. ¿Qué pasa con toda esa normativa tan difusa que se empezó a dictar desde el marzo del año pasado? No lo voy a poner a analizar ahora, pero quiero decirle que esta es una situación que nos atraviesa. Y entonces las relaciones laborales de hoy exigen otro tipo de respuesta, sin abandonar, obviamente, una cantidad de bagaje que la conforma, que establece las maneras de regularla, las formas de intervenir en esas relaciones de trabajo. Pero hay otras cosas que también nos tienen que llamar la atención. La dinámica, la vertiginosidad, que además se ha puesto de manifiesto no solo en los contagios mundiales, sino en las formas de reconvertir actividades, señala que la tecnología, la robotización, la aparición de otras formas de producir, otros métodos de organizar el trabajo, se han ido acelerando. No es que no existieran muchos de ellos ya en los países más desarrollados. Lo que pasa es que este impacto genera digamos, un margen de aplicación mucho mayor. Ustedes piensen que cerca de 80 empresas multinacionales manejan más del 70% del Producto Bruto Mundial. Es decir, que hay determinados patrones de conducta y de producción que nos llegan por diversos modos. Independientemente de lo que podamos opinar, de lo bueno o lo malo, lo deseable o no, de que esto suceda, de hecho es una realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y cuando hablamos de tecnología, de robotización, también estamos hablando de que hay toda una impronta de flexibilizar las relaciones de trabajo. Ustedes lo tienen a la vista, ¿sí? En la Argentina, pero en el mundo. Cuando nos pensamos los algoritmos que manejan determinado tipo de actividades y que pretenden muchas de ellas estar por fuera del sistema de relaciones laborales. Se llaman colaboradores a los que son empleados. Y son cuestiones que están teniendo respuesta en el mundo desarrollado. Con lo cual, más tarde o más temprano, obtendrán respuestas también en la periferia del mundo en la cual nosotros pertenecemos, y seguramente no serán respuestas uniformes. Para darles un ejemplo, Uber es la empresa de taxis más grande del mundo y no tiene un solo vehículo. Esto sería impensable en otro momento. Los que eran simplemente repartidores de cualquier tipo de productos, hoy son riders, colaboradores, asociados, bajo, digamos, determinadas empresas que ni siquiera tienen una localización cierta. Es decir, ustedes trabajan para un empleador que no tiene dirección, no tiene domicilio, no tiene personas físicas con las que ustedes se contactan, y solo una aplicación es su término de referencia. Y esa aplicación no les permite que hagan una aplicación similar con todos sus compañeras o compañeros de trabajo, sino que está todo en un embudo. Con lo cual también las relaciones colectivas en esos espacios se modifican. La actuación sindical, la representación gremial, el conflicto colectivo, ¿sí? Para darles 2 o 3 ejemplos más, pero quiero con esto llamarles la atención sobre algunos cambios que van a ir llegando, algunos ya están, y que repercuten sobre muchas de las normativas, de la teoría, de la doctrina más tradicional, y que repercuta no quiere decir que la anule, pero exige que su aplicación quizás sea a partir de estos nuevos datos. El litio, por ejemplo. Nosotros conformamos con Chile y Bolivia el triángulo de la mayor reserva de litio del mundo. ¿Sí? Un 65% de la reserva mundial de litio está ahí. ¿Qué es litio? Es un material, es un mineral, pero que va a ser el principal insumo, entre otras cosas, de la industria automotriz. Porque más allá de la necesidad del medio ambiente, de
cuidarlo, o no maltratarlo tanto como se lo viene maltratando, el reemplazo de los vehículos a combustión, que todos conocemos, digamos, con naftas o combustibles líquidos con los cuales se abastecen, van a ser eléctricos. Ya lo están siendo, hay algunos en la Argentina y en algunos otros países hay, y es muy posible que haya una etapa de los híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, como los que tienen hoy alimentación a gas y a nafta. Pero estos serán, a lo mejor porque un país como la Argentina no va a tener las fuentes eléctricas, de energía eléctrica suficientes como para abastecer, por lo menos en esta primera etapa, en recorrido que se puede hacer de muchos kilómetros. A lo mejor para el uso ciudadano, urbano, uno usará la electricidad y el motor híbrido permitirá que otro tipo de combustible sirva para recorrer más distancia, cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo. Pero también la industria automotriz está planteando que va a haber una reducción muy grande de la demanda de vehículos para trasladarse, porque van a terminar abaratándose, diciendo yo tengo para manejarme en mi ciudad y en los alrededores, y quizás si viajo y no uso otro medio, el tren, el avión, alquilo un auto para ese solo fin y no mantengo el auto durante todo el año. Esto también impacta en todo lo que es la subcontratación de las terminales automotrices, es decir, todo lo que son los que abastecen las autopartistas. En esa proyección, y no estoy hablando del año 3000, estoy hablando de que esto está ya funcionando en algunos lugares y en 10, 20 años más seguramente estará muy difundido. No tendrán razón de ser los talleres mecánicos, seguramente, como parte de ese ámbito. ¿Por qué? Porque el motor se va a reemplazar, que es como si uno cambiara una batería. No va a haber piezas y demás, pero ustedes fíjense, cuando desaparecen determinados espacios de trabajo, también, independientemente de la destrucción de puestos de trabajo, aunque haya reciclaje de todo parte de esos puestos de trabajo, van a cambiar los encuadres sindicales y convencionales, que ya hoy están impactados. Por ejemplo, hay una cantidad de fábricas tradicionalmente textiles que hoy fabrican, o algunas de sus plantas, como pasaban en Alpargatas, que era básicamente textil de telas, de tipo que fabrica calzado. Y entonces hay una tensión desde hace bastantes años respecto del tironeo del encuadramiento sindical, que es algo que vamos a ver también muy en particular acá, en esta materia, sobre quién es la representación y cuál es el convenio que se aplica. Es el convenio de la Asociación Obrera Textil, es el convenio de UTICRA como, digamos, principal sindicato del calzado. Pasa con el vidrio y el plástico en muchas autopartistas. Pasa con el metal y otro tipo de productos, por ejemplo, de empresas de línea blanca, que se llaman la metalurgia, o es decir, de acuerdo a los componentes que tengan. Estos son desafíos que tienen que ver con la macroeconomía. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y a nosotros qué en eso? Es que ustedes van a estar, digamos, en alguno de estos escenarios. La profesión los va a llevar a alguno de estos escenarios. Ya sea porque estén asesorando una empresa, ya sea que estén dentro de un sindicato, ya sea que estén en la gestión pública, en cualquiera de los niveles de la administración pública, van a tener que lidiar con estas situaciones. Con estas situaciones y con la conflictividad que estas situaciones generen. ¿Sí? La polivalencia funcional, el banco de horas, la flexiseguridad, son todos elementos con los cuales uno puede estar más o menos de acuerdo,
Anticipo que en lo personal creo que son todos mecanismos de precarización laboral y de maximización de la ganancia del capital, pero, digamos, mi opinión es una que comparten algunos y otras muchas entienden que esta es la mejor manera. Pero a lo que voy es el régimen de jornada, la administración de la jornada, las categorías laborales que un convenio tenga contemplado, van a estar variando a partir de que avancen o no avancen este tipo de conceptos. Pero también para ser todavía más engorroso, pero por otro lado, no para desalentarlos, sino para entusiasmarlos en que estas cuestiones son desafíos y que exigen estudio y exigen leer incluso información general de diarios, es decir, que también es otro sector que está muy complicado, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes leen todos los días el diario papel, o lo reciben? ¿Sí? Este es un problema para los trabajadores de prensa. La polivalencia, por ejemplo. ¿Tiene sentido un fotógrafo que es parte de los trabajadores de prensa, cuando yo con mi celular puedo sacar la foto que acompañe la nota? O simplemente metiéndome en las redes sociales, por ahí me encontré con una foto que sacó alguien que pasaba por el lugar donde estaba la manifestación, y que es una buena foto para ilustrar mi nota. Entonces, se están produciendo, y no por la pandemia solamente, la pandemia puso a la luz una cantidad de cosas que venían por arrastre, pero lo que quiero destacarles a ustedes es que todas estas cuestiones tienen patrones de regulación. A ver, nadie puede negar que las aplicaciones, como pueden ser las que usan los repartidores, han modificado una cantidad de cuestiones en la organización del trabajo, en la dirección del trabajo. Ahora, ¿no había repartidores antes que apareciera Globo, Rappi, Pedido Ya? ¿No tenían ustedes una pizzería, un lugar de venta de empanadas o de una roticería en el barrio, que había un chico con una bicicleta o con una moto que les traía el pedido? Hoy muchas de estos comercios se valen de estas aplicaciones, contratan con esas empresas para que les manden las personas que distribuyan. Ahora, cuando en ese tiempo que no es tan lejano, que todavía se mantiene en muchos casos, donde estaba el comercio de la pizzería y le llegaba en bicicleta o en moto la pizza que habían pedido, no había ninguna duda que esos eran trabajadores en relación de dependencia. No había ninguna duda de que estaban incorporados en una organización empresaria, que es el elemento más importante para definir una relación laboral. Es decir, que yo me incorporo a una organización que es ajena. ¿Sí? Es mucho más importante que las dependencias clásicas que solemos estudiar, dependencia económica, dependencia técnica, o subordinación técnica, subordinación jurídica, sin poder disciplinario. Yo no puedo trabajar si no me incorporo a esa. Es decir, entonces, esto varía cuando hay una empresa que maneja algoritmos. Y por otro lado, yo podría usar eso para cualquier otra actividad. Les doy dos casos muy distintos. Uno de la industria y otro de los servicios. Yo no podría trabajar mediante un algoritmo, una aplicación en un celular, como empresa constructora, y convocar a los obreros, empleo, para que vayan hoy a tal obra, porque hay que hacer la colocación de mosaico, mañana vayan a tal otra. Ni siquiera necesita pasar por una oficina, ni siquiera necesita tener las instrucciones, otras que las que yo le mando por la aplicación. Y nosotros diríamos que esos no son obreros de la construcción, son colaboradores, son asociados a la empresa constructora. O pensemos en las empresas de servicio eventual, que ya lo están usando. No es, aún pensándolo en el mínimo porcentaje en que actúan lícitamente. Y le digo el mínimo porcentaje en que actúan lícitamente porque
las sociedades que se tienen que constituir, que tienen que ser sociedades anónimas, para instalar una empresa de servicios temporarios, es de objeto único. No puede tener otro objeto que el colocar trabajadores para necesidades eventuales de otras empresas. La relación que establecen con sus empleados no es eventual. Pero la que sí tiene que ser eventual como única y excluyente condición es que el que pide el servicio de alguien sí tenga una de las situaciones que definen la eventualidad. Yo les puedo asegurar, por la experiencia como abogado y por de sindicatos y por, digamos, por todo lo que es el medio en el cual uno se desenvuelve como laboralista, que en mínima proporción esto es así. Normalmente las empresas piden por este medio trabajadores para someterlos a un mayor, más extenso periodo de prueba, para tener una mano de obra más disciplinada, menos conflictiva, y para que en algún momento, si sirve, digamos, la función y se mantiene, que yo lo tome y me evite el sobrecosto, que por supuesto es lo que cobra la empresa de servicios eventuales. Pero voy entonces a ese otro ejemplo que decía. Las empresas de servicios eventuales podrían decirle al que se viene a anotar para conseguir un trabajo, que se baje una aplicación en su celular. Con esa aplicación, la agencia de servicios eventuales lo llama y le dice, hoy tenés que ir a trabajar a tal lado. Tenés que dar el presente, además del control de la empresa usuaria, donde efectivamente presta el servicio, me tenés que dar la llegada, me tenés que avisar por esta aplicación si tenés un problema de enfermedad. Y cuando en el régimen de servicio eventual, cuando se termina una misión, que así la llaman, en una empresa, supongamos que fuiste a reemplazar a alguien que estaba de vacación o que estaba accidentado. Bueno, esa persona volvió al trabajo y por lo tanto se terminó esa eventualidad. En digamos, en un caso de legítimo requerimiento de esa prestación de servicio eventual. Bueno, la empresa de servicios eventuales tiene 60 días para recolocarlo. 60 días donde el trabajador mantiene el vínculo, no tiene derecho al salario y la empresa tampoco tiene la obligación de pagarle ninguna indemnización. Entonces, en esa situación de latencia, de hibernación del vínculo, podría también ser a través de una aplicación que yo lo vuelva a convocar o que él me consulte. ¿Qué quiero decir con todo esto? En realidad, la normativa que nosotros tenemos abarca perfectamente cualquiera de estas situaciones de organización y distribución del trabajo, como abarca el teletrabajo también, que también es una manera de organizar el trabajo o es una modalidad de contratación. Me contratan para teletrabajar o me ofrecen ya en un trabajo presencial que yo teletrabaje. ¿Son necesarias algunas normas adicionales? Seguramente sí. Seguramente sí. Lo que sí creo que es importante que ustedes tengan en cuenta, pueden compartirlo o no, pero es mi convicción, es que la normativa que está sirve para regularlo, que son relaciones de empleo, que no hay ninguna duda de eso, que se dan todas las condiciones para que lo sean. Y entonces uno podrá regular determinadas cuestiones. Por ejemplo, el teletrabajo. Te dirán, bueno, pues yo gasto electricidad, tengo que tener señal, por lo tanto tengo que tener internet. Bien. Y yo necesito una ley o un convenio colectivo que me defina cómo me van a compensar eso. Es deseable. Ahora, si ustedes van a la ley de contrato de trabajo, que a esta altura de la carrera supongo que la manejarán de punta a punta, van a encontrar que los gastos que realiza el trabajador para el desarrollo de su trabajo debe compensarlo el empleador. Los daños que sufra en sus bienes personales con motivo o en ocasión de su trabajo, como podría ser para un rider de estos, como le dicen, que choque con la moto, que se le pinche la goma o que se le rompa algo, lo tiene que pagar el empresario, sin ninguna duda. Con lo cual, tanto la conexión a internet, el uso de un teléfono, si esto es habitual,
las herramientas, la computadora, o compensar el desgaste que la computadora personal tiene para cumplir el servicio, las sillas ergonométricas como para poder prestar el servicio y no afectarse uno por el trabajo incómodo. Son todas cuestiones que aún con la legislación de hoy están absolutamente contempladas. Quizás en algunas habrá que forzar algo, porque estuvieron pensadas para una situación distinta de organización del trabajo. Pero no es en lo esencial lo distinto. Entonces, con esto no quiero decir, no hay que dictar nuevas normas, no hay que avanzar sobre regulaciones, no es que el convenio, no, al contrario. Lo que quiero señalarles es que nada de esto está por fuera de lo que tradicionalmente el derecho del trabajo, colectivo e individual, ha considerado, ha contemplado. Lo que puede hoy exigirnos es a veces mayores especificidades para captar situaciones singulares o generales para un determinado ámbito, o que mejoren también la definición de determinados derechos y obligaciones para evitar conflictos. Pero no hay que dejarse marear con el hecho de esta supuesta modernidad, que cuando uno la empieza a analizar es una modernidad que atrasa. Es una modernidad que nos lleva a principios del siglo XIX, a la revolución industrial, al maquinismo, ¿sí? Nos plantea eso, un mundo sin sindicatos, que es lo más deseable para los empresarios, que los aceptan porque no tienen alternativa, pero si los pueden cooptar o los pueden dejar fuera del juego, o que tengan la menor injerencia, no tengan dudas que lo van a hacer. Por eso digo que hay la empresa como espacio en el cual uno de los espacios donde las relaciones laborales se desarrollan, es uno de los espacios menos democráticos, que menos ha avanzado, donde las decisiones entre la discrecionalidad y la arbitrariedad del empleador, que muchas veces ni siquiera uno sabe quién es, o es simplemente un mando intermedio, o es simplemente un delegado multinacional en un lugar determinado, esto no nos cambia el hecho de que hay relaciones básicas. Ustedes fíjense, para traer temas más o menos actuales, y temas que yo creo que van a ser de campaña electoral, ya lo están siendo. La jornada de trabajo. De todos lados, incluso desde el gobierno nacional, cuyos muchos de sus representantes en el Congreso o en determinadas funciones absolutamente proclives y impulsando medidas de reducción de la jornada de trabajo, se plantean como si fuera una cosa, digamos, impensable. Nosotros tenemos una jornada de trabajo máxima más amplia del mundo, incluso Latinoamérica. Y lo tomamos como normal, las 48 horas semanales, las 8 horas diarias. Sabemos que la gente en general trabaja más de ese tiempo porque los salarios son insuficientes. Pero lo que no podemos pensar es que algo que, en primer lugar, comprendió el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, la limitación de la jornada, allá por 1919. Es de las primeras reivindicaciones sindicales que se tienen recuerdo, y algunos muy trágicos, como el caso de los llamados mártires de Chicago, 1886, como los reclamos de las hilanderas tejedoras en las fábricas de New Jersey en 1908. El Día de la Mujer, en realidad, sí, ha sido tomado como el 8 de marzo en conmemoración, aunque después se ha convertido en una celebración, como muchas cosas de estas suceden, pero fue una conmemoración de los cientos de mujeres asesinadas por reclamar, quemadas vivas dentro de la fábrica, por reclamar por una jornada de trabajo menor, que no era de 8, era de 10, y por un salario que fuera equivalente o por lo menos cercano al que recibían los varones. Problemas que seguimos arrastrando, el techo de cristal que se habla de que sufren
las mujeres, o para, digamos, dentro de las concepciones no binarias, digamos, los otros tipos de reconocimientos personales o autopercepciones de la sexualidad, marcan que hay un límite muy estrecho para el crecimiento de las mujeres en general, crecimiento profesional, y también sigue habiendo cerca de un 30% de retribución menor, ya sea salario propiamente dicho, porque sea un empleo formal, o la retribución como honorario, como pago por servicios. Entonces, si además pensamos que nosotros tenemos el límite de jornada establecido en 1929, es decir, esto nos hace, o nos tiene que llevar a pensar dos cosas. Primero, que lleva casi 100 años, donde tenemos una tecnología totalmente distinta que permite acelerar los procesos de trabajo, lograr mayor productividad con menor dedicación de tiempo, porque hay toda una serie de procesos que están reemplazados al trabajo humano, el único trabajo en definitiva humano, por la producción de determinados mecanismos, que son robots. Pero por otro lado, ustedes recordarán que en 1929 marca el llamado la crisis más importante del capitalismo, hasta la crisis de las hipotecas del año 2007 con el Lehman Brothers, el banco norteamericano de fondos de pensión que quebró, y después con la llamada burbuja de las hipotecas, que hizo quebrar a todo un sistema en Europa, y donde apareció un auxilio multimillonario de más de 700 millones de dólares para salvar a los bancos, entre otros. Pero en 1929 fue un crack mundial generado en Wall Street con la caída del valor de las acciones. Hubo suicidios, muertes por otros tipos de motivos, pero también ligados a este fracaso. Una situación de desempleo brutal, de hambre. Y en ese entorno, que la Argentina no era ajena, se pudo establecer una ley que limitara la jornada. Entonces, lo que hay que pensar es que no es justamente los momentos de bonanza en cuanto se puede avanzar en derechos. Son los momentos críticos los que dan las alternativas de compensar ciertas pérdidas con otras ganancias en términos de derechos. Sin embargo, ustedes podrán ver, además de la resistencia tradicional del sector empresario concentrado, porque el sector PYME, que es el que tiene el mayor caudal de generación de empleo, más de un 70% del empleo está en las pymes, ha tenido declaraciones muy claras donde no se opone a la reducción de la jornada, sí las grandes empresas. Pero lo curioso es que dentro de la CGT, por ejemplo, haya una cantidad de dirigentes, ustedes habrán leído en estos últimos días también, que no estaban de acuerdo en respaldar las iniciativas legislativas de Ormaechea, es una diputada que viene del sector sindical, de la asociación bancaria, ni de Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, de los trabajadores, que justamente con distintas regulaciones están planteando la reducción de jornada. Esto también impacta en lo que hace a la actividad de ustedes. Entonces, hago mención de estos temas porque ustedes verán que cosas que parecen de la vieja historia, por ejemplo, las prácticas antisindicales, tan comunes hace 100 y pico de años, que incluso criminalizaban la asociación de los trabajadores, las medidas de acción directa, no están allá incrustadas en la historia, menos entre nosotros, sin remontarnos tan lejos.
la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, a poquitos días de instalarse, dictó una ley, en abril del 76, que no solo prohibía las huelgas, sino que las criminalizaba. Eran delito penal, con penas de hasta 8 años de prisión. Más allá del terrorismo de Estado que actuó incluso dentro de los propios espacios empresarios. Empresas como Mercedes-Benz o la Ford Motor, está probado en los juicios que se llevan a cabo en Argentina, pero también demandados internacionalmente, dejaron que funcionaran centros de detención y de tortura dentro de sus propios predios, de las propias fábricas. ¿Sí? Ledesma, Blaquier, norte argentino, que posiblemente, como tiene 93 años, no llegue a la condena, porque ustedes saben, cuando uno se muere ya no lo pueden condenar, pero está absolutamente involucrado en lo que fue una actividad terrorista de parte del Estado Nacional de aquel entonces, y de la desaparición de personas, de la tortura y la muerte. Entonces, tampoco nos tenemos que ir tan lejos, porque ha habido, digamos, hace pocos años, cuando se discutía una reforma laboral absolutamente regresiva, las manifestaciones que hubieron fueron duramente reprimidas. Es decir, la evolución del derecho del trabajo, de los derechos sociales, es una evolución que no es lineal y está plagada de avances y retrocesos, y que tampoco es universal, porque no se registra de la misma manera en los distintos lugares del mundo. Entonces, las primeras unidades, la primera en particular de esta materia, nos va a llevar a conversar de muchos de estos temas. Nos va a llevar a tratar aspectos que son históricos, en algún sentido, porque han marcado hitos, pero que tenemos que estar atentos porque muchos de estos mismos temas se reciclan. Ustedes piensen, cuando hablo del artículo 14 bis, hablaba hace un momento, 1957. Llevamos más de 60 años. Allí se habla del derecho a la participación en las ganancias y en la dirección y en la gestión empresaria. No hay, salvo algunas raras excepciones, implementación convencional, colectiva, de estos derechos. Pero tampoco hay leyes que lo regulen. ¿Sí? Y acá no se trata de la socialización de los medios de producción, sino que hay un concepto muy acendrado ya hace mucho tiempo, desde el constitucionalismo social hasta el desarrollo de los derechos humanos, que hace que la propiedad, no la casita de uno, el auto, no, la propiedad en función de la producción, es una propiedad, es un derecho de propiedad con función social. No es posible admitir, solamente por ser dueño de algo, la localización o deslocalización que se le antoje a las empresas, que es muy común en las empresas transnacionales. Hoy es mejor estar acá, mañana es Paraguay, pasado es que Nike produzca en Pakistán. Y entonces, por razones estratégicas, por razones de estructura, por razones de ganancia. ¿Y qué pasa con los países en los cuales se pierden esos emprendimientos? Bien, todas estas cosas son absolutamente opinables. Seguramente, siendo 150 y pico ustedes, habrá muchas opiniones distintas. Ninguno de nosotros pretende que adopten las que cada uno de nosotros creemos, pero sí nos parece fundamental, una honestidad intelectual, es que ustedes sepan desde dónde cada uno habla. ¿Sí? Yo no creo en la neutralidad en materia de derechos sociales. Pero además no creer en ello, no podría ser cualquier operador de las relaciones
del trabajo no puede ser neutral. Lo que no quiere decir es que, por ejemplo, un juez sea parcial, pero no puede ser neutral porque la manda constitucional es que se proteja al trabajo y al trabajador. Y la Corte ha establecido, la Corte Suprema, que el trabajador y la trabajadora son sujetos de preferente tutela. Y porque en definitiva, al menos esto ya es una concepción personal, la economía no puede estar sino alrededor de cada uno de nosotros y nosotras. Son las personas, son las sociedades a las cuales debe servir la economía, no al revés. Estas cuestiones que posiblemente nos lleven a otros pensamientos afines a los nuestros o distintos, que viene muy bien, porque la universidad, si para algo tiene que servir, es para mostrar pluralidad. Y la pluralidad es la pluralidad de expresiones, de opiniones, de debates. No vamos a sostener ni propiciar debates políticos por lo político mismo. No porque tengamos problemas en ese sentido, nos parece bien, pero no hace específicamente a la formación universitaria o a esta materia. Esta materia tiene muchas cosas políticas e ideológicas que están dentro de su propia temática. Y seguramente tendremos distintas o diferencias notables, incluso con los textos que nosotros le proponemos. Es más, yo le podría decir que muchos de los textos que componen la bibliografía pertenecen a autores con los que yo no me sentaría a tomar un café, ¿sí? Con los que no tengo la menor coincidencia. Sin embargo, me parece que algunos de ellos son de los que deben conocer. Y posiblemente ustedes adscriban al pensamiento de ellos, cosa que yo no hago. Pero lo importante es que ustedes se formen con de la manera más amplia en términos de los datos, las opiniones, las interpretaciones que ustedes van a tener que hacer de la normativa. Y acá, ya casi como para ir concluyendo esta primera clase inaugural, quiero señalarles algo que es muy importante, y que también lo notamos en los exámenes finales como una debilidad que pretendemos atender muy especialmente para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que esas debilidades se mantengan o se consoliden. La debilidad que nosotros advertimos tiene mucho que ver con el desarrollo, el desempeño profesional de ustedes, el futuro. ¿Qué es? Yo puedo preguntarles a ustedes qué es un convenio colectivo de trabajo y ustedes pueden recitarme una respuesta. Y además, en algunos casos es necesario que nos digan conceptualmente qué es. Pero cuando bajamos ese nivel teórico a una aplicación práctica y planteamos, por ejemplo, bueno, vos sos asesor o asesora de la empresa. ¿Qué llevas a la mesa de negociación? ¿Cómo incorporás a la mesa de negociación? ¿Qué condiciones se deben dar para que vos puedas llevarla a la mesa de negociación? ¿Está obligado el otro a aceptar? Y muchas veces encontramos un silencio total del otro lado. Y esto es, digamos, inconcebible a esta altura de la carrera. Porque ustedes, cuando tengan que desempeñarse profesionalmente, no van a ir a recitar una norma o la opinión de un autor. Conocer la norma y conocer la opinión del autor les va a formar su propia concepción de muchas situaciones que tengan que resolver o ayudar a resolver. Pero van a ser situaciones de hecho. Es la práctica misma. Todos cuando salimos de la facultad, digamos, tenemos más de lo teórico que de lo práctico. Y nos vamos haciendo al oficio de nuestra profesión a partir de la experiencia. Entonces, tampoco uno pretende que ustedes puedan dar respuestas como quien
con su misma profesión hace 10 años que se está desempeñando en la actividad. Pero sí tienen que poder tener la capacidad de razonar y aplicar lo teórico a las situaciones prácticas. Tienen que poder dar respuestas para ustedes mismos como la tendrían que dar para terceros. ¿Qué hacer frente a tal situación? ¿Qué herramientas tengo yo? ¿Tengo la ley? ¿Qué me dice el convenio colectivo? ¿Lo tengo resuelto ahí? ¿Puedo sacarle jugo a algo? Ya sea que ustedes vayan por una parte o por otra a la negociación, o estén en el medio tratando de encontrarle el punto y que el conflicto no se expanda. Si trabaja en el sector público, por ejemplo, ¿sí? En alguna administración del trabajo. El conflicto es inmanente a las relaciones de producción y a las relaciones laborales. Es parte, es inherente a mí. El conflicto está, subyace. Es la tensión entre el capital y el trabajo. Y, por supuesto, lo digo desde un cierto lugar, pero aún quienes puedan mirar la cosa de una manera más liberal, no pueden desconocer la existencia de esa conflictividad, porque sería negar la realidad que está a la vista, que aparece en más de un caso, cuando emerge, cuando ustedes tienen frente a su cotidianidad el conflicto, lo que llamamos, hay una huelga, es el conflicto. No, la huelga es una expresión del conflicto. Cuando ustedes van a la parada de colectivo y no piden el colectivo porque lastimaron a un chofer la noche anterior y el gremio se planta y dice la empresa no ha tomado una medida de seguridad ni tal, muchas veces ocurre, lamentablemente, eso ahí no tenemos al conflicto, aunque por economía del lenguaje o por formas de clasificar, hablemos de conflicto cuando tenemos ese emergente. Lo que subyace al conflicto es lo que viene de atrás, las situaciones de tensión, la imposibilidad de haber encontrado canales comunes para regular, en el ejemplo que le di, algún grado de seguridad mayor para quien está expuesto a cierto tipo de delitos. Pero también, sin que llegar a la situación delictual, puede ser que pase dentro de una empresa, con los riesgos que se asumen con el funcionamiento de una máquina, con el exponerse a determinadas sustancias. Bueno, con lo que sucede simplemente porque se quiere ganar más, porque lo que se gana parece insuficiente, porque uno entiende que ha sido maltratado, que ha sido acosado, que en realidad no se le reconoce todo lo que pone para su trabajo. Si eso, en lo individual, puede no tener otra relevancia que la relación intersubjetiva. Pero cuando eso alcanza a una categoría de trabajadores, lo que está demostrando es que hay un conflicto, que puede o no tener una emergencia que quede a la vista, en una huelga, paros turnantes, quite de colaboración, cualquiera el nombre que le demos. Pero lo cierto es que el conflicto está abajo. Es como, podríamos decir, es el iceberg, como el témpano de hielo, es lo que está mostrando es una parte, pero lo importante está debajo del agua, lo que no estamos viendo. Y lo que nosotros tenemos que evitar con la producción de ustedes es que sea la empresa a la que asociemos o el sindicato en el que estemos o en la función termine siendo el Titanic. ¿Sí? Y entonces ahí sí, quizá no fatalmente, pero sí vamos a tener consecuencias muy severas, muy graves, por no poder anticipar, por no poder aconsejar debidamente, o porque no nos hayan tomado en cuenta cuando les llamamos la atención y les dijimos, miren que si ustedes van por este camino van a chocar contra esto, miren que puede suceder todo este tipo de cosas. Esto es lo que nosotros pretendemos que ustedes puedan sacar como síntesis de esta materia. Conocimientos, información, debate, que nos enriquece a todos, y la posibilidad de razonar la situación práctica frente a la cual
tengamos que tomar decisiones o sugerir para quien tenga la responsabilidad de tomarlas, y que para eso necesitamos bajar a tierra todas estas cosas que antes yo le dije. Esta es un poco la inversión. Termino básicamente con esto, más allá de que lo que a lo mejor los otros docentes quieran señalarle, puntualizarle, en lo siguiente, que también es una debilidad. Cuando yo insisto tanto en esto y en esta primera clase, es porque quiero que establezcamos reglas de juego claras entre todos nosotros. No quiero espantar a nadie, no buscamos más que ustedes salgan lo mejor preparados de esta carrera. Nunca examinamos tratando de encontrar lo que no saben, sino tratando de ver cuánto saben y si ese cuánto alcanza. Pero lo que sí también advertimos es que muchas veces se limitan a la lectura de un apunte, por más excelente que sea la clase del docente, y por mejor que ustedes puedan tomar apuntes, no alcanza. Porque además ninguno de nosotros nos proponemos dar en clase toda la materia. Sería imposible, y menos con la reducción de horarios que implica este sistema de Zoom. Lo que nosotros vamos a estar es desarrollando los temas que entendemos más importantes, o aquellos que entendemos que les pueden generar a ustedes mayores complejidades de comprensión. O en su caso, aquellos otros que no hayamos abordado en una clase, pero que ustedes no digan, no lo entendemos. Esto, hay algo, aún con la lectura de los textos, qué sé yo, bueno, por supuesto, estaremos respondiendo a esas inquietudes. Si son generales, si son particulares, trataremos de orientar a aquel que tenga esa dificultad. Pero lo fundamental es que ustedes lean, y lean de textos, de textos de doctrina, además del material que nosotros le damos. Porque mucha de la dificultad que tienen para exponer, sobre todo en los exámenes orales, pero también lo hemos visto en los exámenes escritos, es la posibilidad de desarrollar una idea a partir de un conocimiento. A veces el conocimiento lo tienen, pero muy superficial. Porque esto es lo que nos ocurre muchas veces cuando nosotros, ustedes lo tienen que tener esta experiencia seguro de toda su vida y de esta carrera en particular. Uno lee 10 páginas de un libro y normalmente con suerte le queda 1 o 2. Y las relee, por ahí le quedan 3. Y la leyeron por tercera vez y ahí entienden el sentido. Algunos pueden ser más rápidos para entender, pero digo lo que nos pasa a muchos. Ahora, si yo leo un pequeño apunte donde anoté 3 o 4 definiciones, lo que el docente señaló especialmente, y es muy posible que cuando se enfrenten a una pregunta que les implique desarrollar ese tema, no estén en condiciones de hacerlo. Entonces, la lectura es fundamental. Y más que la lectura, el estudio de texto. Por eso vamos a tratar de que ustedes tengan la mayor posibilidad de acceso a textos. Sé que no toda la bibliografía ha estado digitalizada y vamos a ocuparnos, además de que está, digamos, en papel, está en la facultad, como se aprovisionaban anteriormente, vamos a tratar de ir completando la digitalización, incluso lo que tenemos que incorporar, porque esta dinámica que yo les cuento del derecho al trabajo nos está marcando también una dinámica en el material de lectura y de estudio. Profe, ¿Sí? Sí. Estoy arrastrando una duda desde el principio de la clase. ¿Nos ¿Cómo van a no? dar un cronograma de clase y texto? ¿O nos guiamos con el programa nomás? El programa es el primer cronograma de clases. Después, cada uno de los docentes les va a ir indicando lecturas, seguramente, como para poder orientarlos, porque lo deseable es que ustedes puedan tener por lo menos una primera lectura antes de la clase que lo va a abordar. Porque esto es lo que le va a posibilitar que las dudas que pueda generar el texto
el docente esté en condiciones de respondérsela, y si no está en condiciones de responderla, como yo podría no estarlo, no es un problema de ellos ni mío, sino de cualquiera, porque de golpe nos genera bueno, la cuestión es que tendremos que estudiarlo, en particular para darle la respuesta. Ninguno sabe todo, y más en estos tiempos de tanta vertiginosidad, aparecen infinidad de cosas. Pero esto mismo que yo le estoy señalando de la lectura y del completar el material, es porque yo les refería al tema de jornada. El tema de jornada es fundamental, le entra por cualquier lado. Entra del derecho individual, entra de las relaciones individuales en la empresa, entra entre las pujas colectivas, entra entre las regulaciones de condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, todo esto está atravesado por la jornada. Entonces, si hay una modificación en el medio de la legislación sobre jornada máxima legal, o si aún no habiéndola, el debate sigue tomando la importancia que está teniendo hoy, seguramente vamos a tener que recomendarles varias lecturas, algunos trabajos incluso nuestros, para que ustedes puedan estar al tanto de lo que es un aspecto fundamental de las relaciones colectivas de trabajo. Porque, y con esto termino simplemente para cerrar esta última cuestión, cuando yo les hablaba de la tecnología, de la incorporación de tecnología, de las robotizaciones, del verso que muchas veces existe, como el mochilero Caragosian, con su mochila argentina, que digamos, es más viejo, en un sistema flexibilizador como el que él propone, como la injusticia. Pero, digamos, se le dan nombres nuevos que puedan llamar la atención. Ese ejemplo que viene de Austria no ha dado ninguno de los resultados que él señala en un país y en una región con un grado de desarrollo absolutamente incomparable con el de la Argentina. Pero dejando esta cuestión, que obviamente también es una opinión, lo que quiero marcarles básicamente en esto es que hay la necesidad de ir abordando estos temas y de ir pensándolos, porque esa cuestión tecnológica está reclamando, aún en sectores donde no es el mayor porcentaje de las empresas las que incorpora tecnificación, todos están exigiendo flexibilidad, todos están exigiendo polivalencia funcional, es decir, que desaparezcan o queden muy pocas categorías y que un trabajador pueda hacer cualquier cosa digo dentro de lo que tiene el proceso de producción, y el llamado banco de horas o crédito de horas. Estas son cuestiones que van a estar en la discusión de todos los convenios. Se llamen de esta manera o se llamen de otra forma. ¿Sí? Y además, les advierto esto que también es importante, sobre todo para los que tenemos ya bastantes años. Hay un cambio en la mentalidad, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes, en relación al trabajo. En los años 60 era común que quien entrara a una empresa pensara en que se iba a jubilar ahí. Y muchas veces, cuando entraban de la mano de un tío, del padre, del hermano, ¿sí? Era como una continuidad. Hoy, por muchas razones distintas, buenas, malas y de cambios que se dan en las sociedades, esto no es lo que predomina en general, por más importante que sea la empresa. Hay una mayor proclividad, sobre todo en los jóvenes y las jóvenes, a decir, bueno, esto es por un tiempo, pero no solo para los que estudian, que esto nos pasaba a todos, que me importa, tengo que tener un trabajo que se acomode, que me dé lo que es necesario, y estudio, y cuando me reciba, trabajo de esto, de lo que me recibo. Sino para los que tienen título, no tienen título, pero que no les preocupa seguir en la misma empresa. Esta movilidad existe. Y también la polivalencia. Hay muchas, que la aceptan acríticamente. Y no es porque no pueda existir la polivalencia, ¿sí? No es porque no pueda haber, porque en algunos casos genera cierto tipo de beneficio. Es decir, si yo estoy en una línea de producción y siempre estoy, ustedes recordarán la clásica película de Carlos Chaplin, de Tiempos Modernos, ¿no? Estoy todo el tiempo pegándole
a un clavo, ¿sí? O haciendo un remache, bueno, es una rutina que además de que puede generar problemas psíquicos y físicos, se vuelve muy aburrida. Si yo estoy en distintos espacios de la línea de producción y voy cambiando, seguramente esto lo hace más entretenido, por lo menos me permite crecer, a ver, conocer, digamos, otras partes del proceso de producción en el cual yo participo. Y para la empresa es una ventaja porque puede colocar en un lado o en otro a los trabajadores. Esto es polivalencia también, ¿sí? No es que sea malo en sí mismo, el problema es cómo se incorpora y cuáles son el nivel de beneficios que le da a uno y a otro en esa relación, digamos, de tirantes, si se quiere, que hay en cualquier discusión paritaria. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que tengamos que tomar jurisprudencia que está saliendo ahora sobre las representaciones, quién puede llamar a una huelga o no puede llamar a una huelga, quién puede presentarse como candidato a delegado o no. Bueno, estas son cuestiones básicas. Por eso vamos a empezar desde lo básico, presuponiendo que ustedes lo básico lo conocen y lo manejan de taquito, sin que dejemos de hacer el esfuerzo por precisar los conceptos principales que involucran esta materia. Pero sí les pedimos que ya para las primeras clases entren a repasar lo que venían viendo, lo que ustedes tenían. Porque esto es lo que nos va a ocurrir, que haya una mayor posibilidad de intercambiar y de notar nosotros, incluso porque ustedes mismos no lo digan, que hay cosas que están flojos. Entonces, esas cosas en que estén flojos, haremos un esfuerzo común nosotros para poder agotar la materia, pero además detenernos en esos puntos que están flojos, y ustedes un sobreesfuerzo de lectura y de estudio para recuperar ese conocimiento que necesitan. Es decir, en estos vamos a estar a la par, pero necesitamos que también ustedes traduzcan estas dificultades. Y si las dificultades no fueran generales, tampoco hay problema. Entonces, si hay 2, 3, 5 que tienen, digamos, un bache muy grande en temas que notan que son importantes para la materia, cualquiera de nosotros, cualquier docente, les va a dar una mano, ¿sí? Para indicarles lectura, para ver cómo pueden reforzar esos espacios que tienen medio vacíos. Insisto, queremos, deseamos tener los mejores profesionales de relaciones del trabajo. Queremos esta carrera, los docentes que están conmigo son egresados de esta carrera. Yo hace más de 30 años que doy clases en carreras similares, y aunque soy abogado y me he dedicado siempre a asesoramiento sindical, con lo cual, digamos, he estado muy vinculados permanentemente a lo que es la vida misma de las relaciones laborales. Les deseamos lo mejor en el ejercicio de la profesión y queremos ayudarlos a salir lo mejor preparado que puedan. No somos los mejores, no somos el mejor equipo de los últimos 50 años, de los últimos 4. Simplemente somos un equipo de trabajo que estamos pensando que ya tenemos una experiencia, tenemos un cierto conocimiento y tenemos toda la disposición para trabajar con ustedes de la mejor manera y esperando los mejores resultados. Para nosotros siempre es un fracaso los que no prueban, pero también es una responsabilidad el aprobar a quienes de esta materia salen a la calle a ejercer la profesión. Entonces, ese equilibrio es el que tratamos de mantener y por eso somos a lo mejor tan reiterativos, y lo seremos también en otras clases, al insistirle en todas estas cuestiones. No sé si ustedes, Fabiano, Javier, perdón, o Martín, ¿quieren agregar algo más? ¿O hay alguna pregunta?
Javier estaba más que nada, la bienvenida a Javier que se sumó, que debe estar por ahí. Sí, estoy acá. Hola Javi, ¿cómo andás? Gracias. ¿Te conoces? Ahora, ¿Qué tal? ¿Me dejan meter un bocadillo de 3 minutos, 2 minutos? Con lo que vale el sí, minuto. además la hora merita, Por eso, bocadillo. 2 minutos. No, para destacar algo que nos vino sucediendo en las últimas fichas de finales, digamos, ¿sí? No la última, sino en las últimas, y ratificar un poco lo que decía Álvaro. En cada uno de los temas que planteó Álvaro hoy, planteó mucho ejemplificación, mucho caso, digamos, ¿está? Entonces, las materias en la cual ustedes van a empezar a cursar, que es la final de su carrera y la que los habilita, como decimos siempre, a matricularnos, por decirlo de alguna forma, es una materia que uno, por más que tenga memorizados la absoluta totalidad de los textos, ¿sí? Si no puede llevar ese texto, ese planteo de distintos autores o de distintas teorías, no lo puede llevar a la práctica, en realidad el contenido es medio, queda en vano, digamos, ¿está? Esta materia, como decía muy bien Aldo, se apalanca en todo el andamiaje de sus materias anteriores, inclusive hasta de la historia de primer año, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces cuando ustedes hacen sus defensas de los exámenes, simplemente con poder relacionar la circunstancia laboral a la circunstancia histórica, la respuesta la tienen en la punta de los labios, digamos, ¿no? Entonces, nosotros alentamos a que ustedes, esta materia les sirva, obviamente, que entendemos que le va a servir y mucho, pero apalancada así, articulada a todos los contenidos previos de sus asignaturas, los propios de las relaciones laborales, incluida, vuelvo a decir, la historia de primer año, digamos, ¿tá? Los derechos, los temas de sociología, absolutamente todos, digamos, ¿sí? Trabajamos las relaciones laborales, está más allá de lo que empezaremos a profundizar la semana que viene, en personas, en vínculos, en relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese vínculo es el que lleva la relación laboral, obviamente, ¿sí? Sostenida por el andamiaje de la legislación, bueno, todo lo que ustedes ya conocen y nosotros iremos profundizando. Pero yo quiero destacar esto de la presentación de Álvaro, que es lo que vamos a tratar de hacer en todas las presentaciones, es acompañar constantemente, ¿sí? El material bibliográfico o la temática del día, porque muchas veces el disparador de lo que veamos la semana, en la clase teórica de la semana, va a ser algún hecho, ¿sí? de las relaciones laborales que ha sucedido en esos mismos días, en esa misma semana. Entonces, es muy importante que ustedes puedan articular los contenidos de la asignatura y los de toda su carrera, obviamente, con la llevada a la práctica, con la puesta en el adoquín, como decimos, ¿no? Si no, finalmente son recitadores de temas teóricos que es necesario conocerlo, es necesario dominarlo, pero si uno no puede llevar a la aplicabilidad, ¿sí? Está frito. Cuando les hagan una entrevista laboral, y para aquellos que ya las pasaron, no le van a preguntar lo que dice el profesor Ruiz, el profesor Javier, Martín, Fabián, no le van a preguntar nada de eso, le van a decir, ¿cómo aplicás lo que ellos te contaron? ¿O cómo aplicás lo que ellos te contaron a esta problemática, digamos, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos, ¿sí? fervientemente que constantemente acompañen esta formación desde los materiales, ¿sí? de la lectura que va a ser obligatoria desde el punto de vista de que ustedes tienen que conocerlo, pero siempre, vuelvo a decir, llevado a la visión de la aplicación de esa normativa, a la aplicación de ese marco teórico, ¿sí? A la puesta en valor en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que los alentamos a tomar esa posición de entrada, ¿no? Es muy importante. Respecto a lo que preguntaba la compañera de los temas, nosotros en general, sí, porque vuelvo a decir, muchas veces hay un disparador en alguna clase de algo que ha sucedido en la semana, en general les vamos diciendo, la semana que viene continuamos con esto y abordamos lo siguiente, en general, digamos, ¿tá? Así que igualmente pueden ir leyendo todo. Los materiales nos confirmaron que están en el centro copiado también, así que, y está abierto en los horarios, creo que tradicional, ¿no, Martín? ¿O en algún horario particular está el centro copiado? No, creo que hasta, ahora después te confirmo bien, Hasta confirmo las bien por el 6, Classroom. profe. ¿Cómo? Hasta las Hasta las 6. 6. Ah, hasta las Bueno, 6, iba a decir hasta las 6, quería confirmar. De 9 a 18.
Bueno, de 9 a 18. Muy bien, gracias chicas, gracias por Confirmado, quería aclarar, Javi, confirmado hasta ahora el módulo 1 y el 2 en copiado. Así después vamos viendo qué material vamos a ir subiendo, que es la primera parte de la el sistema de cursada. relaciones laborales, todo el andamiaje como disparador, digamos, ¿no? Así que bueno, los alentamos a tomar este compromiso, ¿no? Un agregado nada más. Hay más de 20 cámaras apagadas. Sí. Hoy esto lo vamos a dejar pasar por alto, pero queremos ser muy claros en esta cuestión. Nosotros necesitamos darle las caras a ustedes, porque nos pasa como cualquier docente, pero ustedes también cuando hablan frente a otros, si uno nota, si está aburriendo, no está aburriendo, si el tema está enganchando, no está enganchando. No es fácil en la virtualidad del Zoom, es más claro cuando tiene el auditorio presencial, pero también es una forma que a nosotros nos sirve para darnos cuenta, bueno, esto se está agotando, hay que buscar, digamos, despertar un poquito. No todos tenemos, digamos, una facultad oratoria, una capacidad oratoria que sea entusiasmante, como para que se queden horas escuchándonos, al estilo de algunos líderes políticos. Pero el tema es que la regla de oro es cámaras prendidas durante toda la clase, y la asistencia nosotros la tomamos más o menos a los 15 minutos para dar tiempo de incorporación de ustedes, por el retraso que puedan tener, pero esa asistencia la pierden en la medida en que la cámara permanezca apagada. ¿Sí? Esta es la cuestión. Entendemos que hay veces, como pasa en lo presencial, que puede ser que alguno tenga algo que tengo que irme, tengo que atender tal cosa. Esto es así. Pero como tenemos estas limitaciones, salvo que sepamos de antemano que alguna persona tiene algún problema para retirarse de la clase antes, quien no esté con la cámara encendida para nosotros va a estar ausente. Digo, esto puede resultar poco simpático, pero menos simpático es que ocurra, porque sería arbitrario, y ustedes se enteren después de que pierden la regularidad porque a pesar de haber entrado en una clase, no siguieron dentro de la clase. Entonces, esto se los remarco porque es una condición que nosotros mismos nos hemos impuesto y que la propia carrera nos impone. Es decir, que con las limitaciones del caso tengamos un control de la asistencia y la regularidad se tenga a partir de completar el 75% de asistencia, que es lo que permite continuar en el curso. Así que, dicho esto, y siendo una hora, si ninguno tiene algo que decir o preguntar. Sí, profe. Sí. Profe, buenas noches. Dos Buenas preguntas. ¿La hora siempre va a ser a las 19? En general, vamos a tomar un poco más tarde de las 18, que sería el horario normal, pero se va a estar comunicando en el Zoom. Generalmente entiendo que sí, 18:45, 19 horas va a ser el horario de inicio. Perfecto. Y otra pregunta más, ¿es necesario armar grupos de trabajos prácticos? Por ahora yo no les sugiero, si ustedes pueden ir pensando, compañeras o compañeros, con los cuales integrarse. Lo que a nosotros era digamos, una de las cosas que más nos gustaba en la presencialidad, que era el tema de los trabajos prácticos, hemos visto que es muy difícil en la virtualidad. Primero porque solíamos, sobre todo Fabián, Javier y Martín, reunirse, hacer reuniones con el grupo, intercambiar, poco tutoriar el trabajo, que en esta virtualidad se hace casi imposible, con la cantidad de alumnos que son, y también respecto de la certeza de la utilidad, porque una cuestión es que nosotros tengamos la posibilidad, como lo hacíamos, de que el grupo expusiera, entonces ahí veíamos a todos trabajando, a que con 150 personas, ¿sí? Pongamos que la decantación natural, 120, 125, lo que va quedando, porque por distintas razones la gente no continúa, tengamos esa chance en 2 horas de
Si perderíamos una cantidad de clases teóricas para eso. Así que, en principio, nosotros vemos difícil que podamos implementar, salvo que se abra la presencialidad, aunque sea parcial, o que le encontremos una vuelta que nos satisfaga, que haya trabajos de grupo. Pero no lo descartamos, a lo mejor hay aplicaciones concretas, así que si ustedes tienen mayor afinidad, amistad o lo que sea, o cercanía con determinadas compañeras o compañeros, pueden, digamos, armarse un grupo que podrá ser de estudio eventualmente, o para desarrollar un trabajo concreto, práctico para alguno de los temas. Que lo hacíamos mucho con los convenios colectivos nosotros, ¿sí? Eso era una cosa que nos resultaba muy grato y que nos parecía muy útil para ustedes. Ahora tendremos que establecerlo de otra manera, o quizás sí puedan trabajar en grupo para analizar algunas cuestiones que después se van a ir volcando en alguna materialidad, ya sea escrita o oral en las clases. Pero tenemos que ver cómo ¿alguna otra Gracias, cosa? profe. No, Sí, perdón. doctor, una Sí. consulta. Si no Sí. va a haber ese trabajo práctico, ¿cómo va a ser el tema de la evaluación? ¿Va a haber, por ejemplo, 2 evaluaciones, una y un final obligatorio? Va a haber varias evaluaciones A ver. de distinto tipo, y que Ujú. se van a ir organizando de acuerdo a los temas. Algunas evaluaciones van a ser muy breves, muy concisas, otras exigirán, aunque no sean de desarrollo, sí exigirán un conocimiento práctico, esto que decía Javier, que yo insistía, es decir, sobre situaciones concretas, dar respuestas también concretas para salir de la situación supuestamente planteada, y habrá, por supuesto, quienes mantengan la regularidad de asistencia y de aprobación de esos exámenes parciales o evaluaciones parciales. Habrá, como siempre ha habido en la materia, un final en el cual se resuelva la promoción o no. Este es el mecanismo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Cuántas instancias de evaluación hay para acceder al final? Normalmente estamos tomando de 2 a 3 evaluaciones, ¿sí? Para llegar al final. Los trabajos Profe, buenas noches. son, perdón. Perdón, sí. Barbier y Carolina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle de los textos, si con lo que vayan Sí. subiendo la bibliografía en la página va a servir o hay que ir hasta el centro de copiado a comprarlos. Miren, nosotros hicimos algunos libritos en el último cuatrimestre presencial, con la idea de que fuera material más afín que una simple fotocopia, un apunte. Porque nosotros creemos que ustedes tienen que ir formándose en la biblioteca, que seguramente ya habrán empezado a formar, que es lo que van a necesitar en el ejercicio de la profesión. Tenemos pensado también editar algunas cosas más con algunos trabajos que hemos venido seleccionando y preparando, que no sabemos bien por los tiempos y las maneras de esta nueva normalidad, si se van a poder incorporar. Es decir, por un lado, creemos que puede serles de utilidad la adquisición del material, ¿sí? Que siempre, bueno, quizás yo por edad, soy uno más afín al papel que a lo digital, ¿no? El digital simplifica algunas cosas, el papel es como una cosa más maleable para uno. Pero de todas maneras, lo que vamos a tratar es de dotarlos de todo el material que podamos digitalmente. Profe, una pregunta para ir organizándonos. Paola, mi nombre, buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Para la próxima clase, ¿qué texto empezamos a leer? Vamos a empezar a trabajar con el manual de Sepúlveda, que ya lo tienen subido en el Classroom, ¿sí? Sí. Lo que vamos a hacer en la primera clase y en la segunda un poquito es tratar de hacer una barrida completa de, en 2 clases, ¿sí? Una barrida completa de todo lo básico que ustedes deberían conocer, digamos, o sea, desde ya materialmente imposible. Le va a quedar a ustedes el tema de profundizar, y ato a la pregunta de Carolina de recién. A ver, no vamos a ir a
leer todos los contenidos de sus materias de derecho laboral, digamos, ¿sí? De todos los derechos que tuvieron. Asumimos, como decía Álvaro en su charla inicial, que ustedes ya lo dominan el tema, no que lo conocen, lo dominan. O sea, nosotros arrancamos de ahí para arriba. Lo que no quita que toquemos temáticas de esa constantemente en el contenido de nuestra materia, digamos, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa en el final? Digamos, esto que decíamos antes, digamos, no vamos a ir a repasar historia 1, 2, 3, 4, 24, digamos, ¿tá? No vamos a hacer eso, pero ustedes tienen que asociar que las relaciones laborales, el mundo del trabajo, está directamente atado a la realidad social, política, económica de los países, de los continentes, de la zona geográfica, digamos, ¿sí? De lo tecnológico. Entonces, no vamos a ir vuelvo a decir, en una o dos clases, ¿sí? de andamiaje, no podemos ir a repasar 4 o 5 años de carrera, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo tomando como cabecera este material y constantemente ir y venir, digamos, ¿no? Bien. Gracias. Quería agregar, reafirmando lo que decía Javier, nosotros tenemos que partir para leer la lectura de la realidad, que muy bien desarrolló Álvaro antes, tenemos que ponernos de acuerdo del marco teórico, ¿no? Porque, como decía al principio Álvaro, las relaciones laborales no son imparciales, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos en un marco teórico en común, que es lo que vamos a ver las dos clases que vengan. Y nosotros entendemos las relaciones laborales como un sistema, te ponemos de acuerdo de qué se trata el sistema y por qué decimos que es un sistema. No, para nosotros no es una estructura, es un sistema. Entonces ya tenemos un recorte posicional de la cátedra, ¿sí? Hay elementos conceptuales y teóricos que los vamos a ir profundizando, que muchos van a traer, ¿sí? Y que vamos a apuntalar, como dice Javier, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algunos elementos conceptuales básicos, porque si no vamos a estar hablando en el aire, ¿sí? En esta instancia, a esta altura de la carrera, como dijo Javier, arrancamos de los 4 años y medio por encima, o sería la idea, porque si no, la idea es aprovechar esta instancia para cerrar muchas cosas que ustedes vienen trabajando a lo largo de toda la carrera, pero necesitamos que ustedes estén preparados o repasando. Claramente, a veces las relaciones laborales son dinámicas y nosotros tenemos que repasar sobre lo que tenemos. El cuadro normativo que lo vamos a ver desde otro lugar, no, porque como dijo Javier, no lo tienen que conocer, lo tienen que dominar para que nosotros podamos apuntalar sobre eso, sobre todo en las relaciones laborales en este contexto, porque Álvaro desarrolló muy bien al principio todos los cambios, todos los patrones que se vienen y que están sucediendo, y que creo que la pandemia ha acelerado y ha dinamizado ese proceso. Ahora necesitamos apuntalar con lo que tenemos también. Ahora lo que tenemos en el cuadro normativo ustedes lo tienen que dominar, porque si no van a quedar a mitad de camino a la hora de comprender procesos, a la hora de cuando nosotros entremos en algunos detalles, en algunos puntos, en algunos debates incluso que se den, tienen que apuntalarlo sobre una base, un piso sólido de conocimiento y de dominación de ese conocimiento. Me parece que eso es importante, porque si no, nos vamos a encontrar con una brecha. La idea es armonizar una sintonía de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Entonces, por ahí sí va a requerir un repaso que nosotros le vamos a dar de manera sintética para ponernos de acuerdo teóricamente y conceptualmente algunos elementos que considera la cátedra importantes, sobre la cual vamos a apuntalar el desarrollo de la materia, ¿sí? Pero esto va a requerir de un acompañamiento en conjunto de nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. La idea es poder dar algún salto de calidad en algunos análisis de las relaciones laborales, de los que está sucediendo hoy, todos los cambios, ¿sí? Hasta incluso criticar procesos, ¿sí? Que también lo marcaron los profes al principio, que ese es el problema que nos encontramos en los últimos finales, ¿sí? Que no salían de un texto, y eso por ahí no es lo que nosotros deseamos, ¿no? Nosotros nos proponemos, sino poder debatir, incluso discutir algunos textos. Los textos son puntapié para el debate, para analizarlo, para reflexionarlo
replantearlo. Me parece que también hay un marco de creatividad analítico en lo que requiera esta materia. Estamos hablando, ¿no?, de relaciones laborales, ¿no?, que es más que dinámico. Así que más que nada, subrayar lo que dijeron Javier y Álvaro desde ahí. Y antes de yo liberarlo y llamarme al silencio, para ya ponernos de acuerdo de las cuestiones de funcionamiento, quiero decir que ya quede que cada vez que ustedes se sumen al Zoom a partir de la clase que viene, pongan el número del orden, el nombre y el apellido. Porque ahí nosotros vamos a aceptar todo lo que figuren número de orden, nombre y apellido, ¿sí? Porque sabemos que ahí podemos contactar rápidamente en la lista, ¿sí?, para cuando se vayan incorporando al Zoom. Quería hacer esa aclaración para que ya quede sistematizado que todas las clases de relaciones laborales, a la hora de ingresar al Zoom, que nosotros vamos a poner oportunamente en el Classroom, ya ustedes previamente cambian el ID y ponen el número de orden, apellido y nombre. Quería aclarar eso. Me das pie, Martín, para, bueno, redondear un poco más lo administrativo. Nosotros vamos a hacer un repaso de la lista, como dijo Álvaro, a los 15 minutos de iniciado, pero vamos a controlar la permanencia también, al final, digamos. También unos 10 minutos antes de cerrar la clase vamos a hacer otro repaso. Por ejemplo, hoy ya hemos visto que hay varios que no están. Estaban al principio y ya no están hoy, no están ahora. Eso, como es la primera clase, bueno, vamos a dejarlo pasar, pero advertirles también que el control de la asistencia se hace también al final. Hemos observado, como dijo Álvaro, algunos sin cámara. Hoy por hoy, bueno, al momento en que yo controlé había 8 sin cámara. Traten de, en lo posible, estar con la cámara prendida. Y hay una persona, no sé si todavía está, que no está en la lista, pero está en el Classroom, está, perdón, acá, Paula Paliza no está en la lista. Fíjate después, si estás todavía presente, de regularizar la situación de por qué no estás en la lista de acceso. Si estás ahora, no sé si estás. Nada, hacerles ese comentario del tema de lo administrativo, ¿no?, del control de la asistencia. Es al principio y también al final. Bien. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra cosa? ¿No? Bueno, es una buena hora para cenar, así Sí, que señor. Les deseo un buen fin del día. Nos da mucha alegría poder verlas y verlos, y estamos absolutamente confiados en que va a ser un curso que nos va a dar satisfacciones a todos, y para eso ejercemos la docencia fundamentalmente. Así que tengan buenas noches y nos estaremos viendo en las clases próximas con algunos de los docentes, conmigo también, con varios, depende de cómo vamos organizando cada una de las clases. Así que gracias Martín, Javier, Fabián. Gracias a todas, a todos. Y Chao, nos gracias, estamos... buenas noches. Chao, buenas noches. Profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.